Buenos días chicos, hablan con el profe Joan y el día de hoy vamos a ver ángulos en una circunferencia. ¿Qué tipo de ángulos se pueden formar en una circunferencia? Entonces, para iniciar vamos a definir dos tipos de ángulos que son los ángulos centrales y los ángulos inscritos. ¿Qué es un ángulo central? Entonces, un ángulo central es un ángulo que está determinado por dos radios y su vértice coincide con el centro. La medida del ángulo central equivale a la medida del arco que lo comprende. Entonces tenemos aquí un arco, un ángulo central, el ángulo alfa, y tengo que la medida de ese ángulo alfa es igual a la medida del arco BDC, es decir, a la medida del arco que se forma acá, del ángulo que está entre B, BDC. Ese sería el arco que se forma. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que mide ese arco es lo que mide el ángulo central. Por ejemplo, tenemos que hallar la medida del ángulo RAJ. Entonces, tengo que sacar la medida del ángulo RAJ, que sería alfa. Si la medida del arco JSR son 103 grados. Entonces, la medida del arco de acá, que va desde J, pasa por R, y finaliza en R, diré este que está azul, mide 103 grados. Pues es bastante sencillo, chicos. El arco, el ángulo central mide lo mismo que mide el arco, que está comprendido entre ese ángulo. Entonces la medida del ángulo JAR, que es la que me están pidiendo, simplemente son 103 grados. Eso sería, es bastante sencillo. No hay mayor complicación para los ángulos centrales. Vamos a los ángulos inscritos. Entonces, ¿qué es un ángulo inscrito? Un ángulo inscrito es aquel cuyo vértice se encuentra sobre la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. ¿Listo? A diferencia del ángulo central, acá el ángulo inscrito mide la mitad de lo que valga el arco que lo delimita. Y acá tenemos simplemente que el ángulo beta, que es el mismo ángulo BAC, es simplemente la mitad del arco que lo comprende. ¿Listo? Esa sería la forma de verlo. Y acá tenemos un ejemplo. Allá la medida del ángulo ZVX, que sería el mismo ángulo beta, ya la medida de este ángulo. Si sabemos que la medida del arco ZYX es decir, la medida de este arco que está acá, que está entre Z y X, mide 100 grados. Entonces lo único que hago es, simplemente ya sabemos que este arco, todo este arco que está acá, mide 100 grados. Ah, listo, pues el ángulo que está inscrito a ese arco va a medir la mitad, no importa dónde esté. Entonces es bastante sencillo, lo único que hago es sacar la mitad a la medida del arco y tengo que la medida del ángulo que necesito vale 50 grados. Y así se saca la medida de los ángulos inscritos. Ahora vamos a ver los ángulos que se encuentran entre dos cuerdas. Recordemos que una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Para encontrar la medida del ángulo, entonces la medida del ángulo ABC, en este caso, que es el ángulo que se encuentra justo acá, que está en verde, lo que hago es sacar el promedio de los arcos que están delimitados. Entonces, saco la medida del arco, de este arco, del arco EFG, y la medida del arco ADC. Estos dos arcos. Los sumo y los divido por 2.
Así se saca la medida del arco que está comprendido entre dos cuerdas. Entonces, ejemplo. Tengo que sacar la medida del ángulo ABC, nuevamente el ángulo central, y aquí nos dan las medidas de los dos arcos. Uno mide 62, que se encuentra a mano derecha, y EFG vale 100 grados. Entonces, básicamente me están diciendo, vea, este arco de acá vale 62 grados, y este arco de acá vale 100 grados. Entonces, teniendo los dos arcos, simplemente lo que hago es, para encontrar la medida de este ángulo, el ángulo central, que es el que me están pidiendo, el ángulo ABC, sumo los dos y los divido por 2. Entonces, identifico la fórmula que necesito utilizar, en este caso, pues la que les acabo de explicar, la suma de los arcos dividido entre 2. Entonces, el ángulo va a ser la suma de los dos dividido entre los dos. 62 más 100 me da 162, dividido entre 2 me da 81 grados. Quiere decir que la medida del ángulo, de ángulo, es igual a 81 grados. Es decir, este ángulo, acá, en consecuencia, la medida del ángulo ABC es igual a 81 grados. Entonces, así se resuelve, así es como se calcula la medida de un ángulo que se encuentra entre dos cuerdas. ¿Listo? Es bastante sencillo. Y por último, tenemos los ángulos determinados por secantes y tangentes. Acá es muy parecido al anterior, solamente que el ángulo se va a encontrar por fuera. Entonces, esa es la forma de identificar. Acá el ángulo se encuentra aquí, véalo, el ángulo que está al exterior. Entonces, es sencillo. En el anterior sumábamos los arcos, acá lo que voy a hacer es restarlos. Entonces, lo que hago es restar los arcos, el arco mayor menos el arco menor, y lo divido entre 2. Acá el arco mayor sería el arco ABC, y el arco menor sería DEF. Aquí tenemos un ejemplo. Nos impiden encontrar la medida del ángulo DGF, es el que está por fuera, y nos da la medida de los dos arcos, del arco ABC y del arco DEF. El arco ABC mide 140 grados. Entonces aquí coloco la medida. Y el arco DEF mide 40 grados. Listo. Entonces tenemos la medida de los dos arcos. Pues lo único que hago es coger esas medidas, restarlas. Entonces cojo las medidas, las resto. 140 menos 40 grados me da 100 grados. Y 100 dividido 2 me da 50 grados. Esto en consecuencia dice que la medida del ángulo que me están pidiendo, en este caso el ángulo DGF, es igual a 50 grados. Y así se calcula la medida de un ángulo que se encuentra comprendido entre dos secantes. Para calcular el ángulo que se encuentre comprendido entre una secante y una tangente se calcula exactamente igual. Resto el arco más grande menos el arco más pequeño y los divido entre 2. Siempre se divide entre 2. Eso sería todo por hoy, chicos. Bye bye.